¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que Dios no responde tus oraciones? ¿Te has sentido alguna vez como si hubieras hecho todo bien, pero las puertas siguen cerradas ante ti? Amigo mío, permíteme decirte que la vida es un constante esperar. Esperar respuestas, esperar un milagro, esperar un cambio. Pero mientras nosotros nos impacientan, Dios está obrando. Él tiene un plan perfecto y su tiempo es impecable. Tal vez hoy te encuentras en una temporada de espera, como Abraham, quien anheló el cumplimiento de la promesa de Dios por muchos años. O quizás como José, vendido por sus propios hermanos, enfrentando el dolor de la traición y la incertidumbre. O tal vez como Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. Pero escucha bien, cada momento de espera tiene un propósito. No es solo sobre el destino, sino sobre la transformación que ocurre en el camino. Cuando el tiempo de Dios llega, no solo recibirás lo que esperabas, serás la persona preparada para recibirlo. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un principio fundamental en nuestra vida de fe, el tiempo de Dios. A veces nos encontramos en periodos de espera, momentos en los que parece que nuestras oraciones no reciben respuesta, en los que los planes que teníamos no se concretan. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él nunca llega tarde, que sus tiempos son perfectos y que aunque no siempre lo entendamos, todo ocurre conforme a su propósito divino. A lo largo de este mensaje exploraremos las historias de grandes hombres de la Biblia: Abraham, Moisés y David. Cada uno de ellos experimentó largos periodos de espera, desafíos que parecían no tener fin, pero su confianza en Dios los sostuvo. Sus testimonios nos revelan lecciones profundas sobre la paciencia, la fe y la perseverancia. También veremos cómo esa misma verdad se aplica a nuestra vida diaria y cómo podemos mantener la esperanza cuando sentimos que nada avanza como esperábamos. Tal vez hoy estás en medio de una prueba, sintiéndote desorientado o desalentado, pero quiero animarte a que permanezcas firme en la fe, porque Dios está obrando aunque no puedas verlo. Este mensaje es para ti. Te invito a sumergirte en esta palabra de aliento, en la seguridad de que las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo perfecto. Y cuando llegues al final, mi deseo es que tengas una nueva perspectiva sobre cómo Dios está actuando en tu vida, aún en medio de la incertidumbre. Miremos a Babaru Abraham Ataru Zapara Zapanzam. Dios le hizo una promesa: tendría un hijo, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban y no había señales del cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, Abraham siguió confiando. A pesar de su edad avanzada y de las circunstancias que parecían imposibles, creyó en la fidelidad de Dios. Y finalmente, en el momento señalado, nació Isaac. ¿Cuánta paciencia requirió ese tiempo de espera? Pero Dios no había olvidado su promesa. Él nunca lo hace. Lo que para nosotros parece un retraso, para Dios es parte de su plan perfecto. Nosotros vemos solo una parte del cuadro, pero Él ve la imagen completa. Nuestro entendimiento es limitado, pero su sabiduría es infinita. Consideremos también la vida de Moisés. Dios lo escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero antes de cumplir ese llamado, Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Imagínalo por un momento: 40 años en soledad, lejos del esplendor de Egipto, lejos de la misión que quizás pensó que cumpliría de inmediato. ¿Cuántas veces se habrá preguntado si su vida tenía algún propósito mayor? Pero Dios no lo había olvidado. Cada día en el desierto formaba parte de su preparación. En esos años, Moisés aprendió a depender completamente del Señor.
a confiar en su guía y a desarrollar la humildad y la fortaleza que necesitaría para la gran tarea que le esperaba. Y lo mismo sucede con nosotros. Quizás estás en un tiempo de espera. Quizás has orado por algo durante mucho tiempo y aún no ves la respuesta. Pero quiero recordarte hoy que Dios no llega tarde. Sus planes para tu vida son buenos, aunque a veces el camino parezca largo. Sigue confiando, sigue creyendo, porque en su tiempo Él obrará de una manera que superará todas tus expectativas. Y no podemos pasar por alto la vida de David, ungido por Dios cuando aún era un joven pastor. Su camino hacia el trono estuvo lleno de pruebas y desafíos. Durante años tuvo que soportar la persecución, el rechazo y la incertidumbre, pero en todo momento aprendió a depender completamente del Señor. Su espera no fue en vano. Fue en ese periodo de preparación donde Dios moldeó su carácter, fortaleció su fe y lo convirtió en el líder que Israel necesitaba. ¿Qué nos enseñan estas historias? Lo primero es que la paciencia es esencial. Abraham tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa de Dios. Hubo momentos en los que pudo haber dudado, momentos en los que quizás sintió que nada estaba ocurriendo. Pero Dios nunca olvida lo que ha prometido. Si Él ha puesto un propósito en tu vida, puedes estar seguro de que lo cumplirá en el tiempo adecuado. Lo segundo es que el proceso de preparación es tan importante como la promesa misma. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David vivió años como fugitivo antes de convertirse en rey. Es fácil desesperarse cuando sentimos que estamos en una etapa de espera, pero lo que no vemos es que Dios está obrando en nosotros. Tal vez en este momento no comprendas la razón de tu espera, pero puedes confiar en que Dios te está preparando para algo mayor. Lo tercero es confiar en la visión completa de Dios. Nosotros solo vemos una parte, como quien observa un cuadro desde demasiado cerca, pero Dios ve toda la pintura. Él sabe exactamente cómo encajan todas las piezas. Puede que ahora no entiendas por qué ciertos sueños parecen tardar en cumplirse, pero cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido. Ahora llevemos esto a nuestra vida cotidiana. Imagina que has estado trabajando fielmente, esforzándote al máximo en tu carrera, pero la oportunidad que anhelas aún no llega. Puede ser fácil desanimarse y cuestionar si vale la pena seguir adelante. Pero ¿y si Dios está usando este tiempo para afinar tus talentos, para fortalecer tu carácter, o incluso para preparar el entorno adecuado para que cuando llegue el momento estés listo? Es como una semilla sembrada en la tierra. Durante semanas, meses, no se ve crecimiento en la superficie, pero en el interior, en lo profundo, algo extraordinario está ocurriendo. Las raíces se están fortaleciendo, la vida está brotando y en el tiempo correcto esa semilla se convertirá en un árbol fuerte y frondoso. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Nuestra tarea no es apresurar el proceso, sino confiar en su tiempo perfecto. Por eso, la próxima vez que sientas que la espera es demasiado larga, piensa en Abraham, en Moisés, en David. Ninguno de ellos vio la promesa cumplida de inmediato, pero su confianza en Dios nunca fue en vano y tampoco lo será la tuya. Dios tiene un propósito claro para ti y su tiempo es siempre perfecto. Todo lo que necesitas hacer es confiar y seguir caminando con fe. Ahora, veamos cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. Ya hemos hablado de la importancia de confiar en el tiempo de Dios a través de las historias de la Biblia. Pero llevar esta confianza a la práctica en el día a día puede ser todo un reto. Es fácil decir confía en Dios, pero ¿cómo se ve eso en la vida real?
Aquí hay algunos principios que pueden ayudarte a fortalecer tu fe mientras esperas. Mantén una actitud de gratitud. Es natural sentirse frustrado cuando las cosas no suceden como esperábamos. Pero en lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, comienza a agradecer por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando eliges la gratitud, cambias tu perspectiva y comienzas a ver la mano de Dios obrando incluso en los pequeños detalles. Recuerda que no puedes ver todo el panorama. Nuestra visión es limitada. A veces nos sentimos atrapados en una página difícil de nuestra historia, pero no significa que la historia haya terminado. Dios sigue escribiendo cada capítulo y podemos confiar en que Él sabe exactamente cómo guiar nuestras vidas. Así que cuando te sientas desanimado, recuerda, la espera no es un castigo, es una preparación. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Sigue confiando, sigue avanzando y verás cómo su fidelidad se manifiesta en tu historia. Cultiva la paciencia y la esperanza. No es sencillo, lo sé. A veces parece que esperar con fe es una carga demasiado pesada para nuestros corazones cansados. Pero querido amigo, hay formas prácticas de aprender a vivir con paciencia y esperanza en medio de la incertidumbre. Una de las maneras más poderosas es la oración. Dedica cada día un tiempo a hablar con Dios. Cuéntale tus temores, tus anhelos, tus sueños. No solo buscamos respuestas cuando oramos, sino que encontramos paz. Y no solo la oración, sino también la meditación en la palabra de Dios nos fortalece en los momentos de espera. Las Escrituras están llenas de promesas para los que perseveran. Recuerda lo que dice Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La paciencia en Dios no es una espera pasiva, sino una espera activa, llena de fe y expectativa. Es confiar en que aunque no veamos el camino con claridad, Dios nos está guiando. Usa este tiempo para hacer cosas productivas, para aprender algo nuevo, para acercarte más a Él. Mantente ocupado en lo bueno y confía en que Él abrirá las puertas en el momento preciso. Aprende a ver la espera como un tiempo de crecimiento. La espera no es un castigo, sino un periodo de preparación. Y si Dios te está moldeando en este momento para algo más grande de lo que puedes imaginar, en lugar de mirar la espera como un obstáculo, mírala como una oportunidad para crecer. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios en este tiempo? ¿Cómo puedo fortalecer mi carácter? Tal vez este sea el momento perfecto para desarrollar una habilidad, para profundizar en la fe, para descubrir un llamado que antes no habías considerado. Recuerda, una semilla no da fruto de un día para otro. Necesita ser regada, nutrida, cuidada. Lo mismo pasa con nuestras vidas. No te desesperes si aún no ves los resultados, porque Dios está trabajando en ti. Rodéate de apoyo y sabiduría. La fe no está hecha para vivirse en soledad. Hay momentos en que confiar en Dios parece difícil, y es entonces cuando necesitamos rodearnos de personas que nos animen a seguir adelante. Busca una comunidad de fe. Rodéate de hermanos y hermanas en Cristo que puedan fortalecerte con su testimonio y su compañía. No subestimes el poder de una conversación alentadora, de una oración compartida, de una palabra de aliento en el momento oportuno. Y no olvides alimentar tu espíritu con enseñanzas sabias. Lee libros cristianos, escucha sermones edificantes, únete a un grupo de estudio bíblico. Así como un fuego necesita leña para seguir ardiendo, nuestra fe necesita el apoyo de otros para mantenerse viva y vibrante. Reconoce y aprecia las bendiciones pequeñas. Es fácil enfocarnos en las bendiciones grandes que esperamos y no ver las pequeñas maravillas que Dios nos da.
cada día. Pero, amigo, ¿cuántas veces hemos pasado por alto un hermoso amanecer, una palabra amable, un momento de tranquilidad en medio del ajetreo? Dios nos da estas pequeñas señales de su amor constantemente, pero si no prestamos atención, las dejamos pasar sin darnos cuenta. Aprende a agradecer esas pequeñas bendiciones, porque cada una es un recordatorio de que Dios está contigo, incluso en lo que parece insignificante. Y cuando aprendes a ver a Dios en las cosas pequeñas, tu corazón se llena de gozo mientras esperas las promesas mayores. Mantén la fe en el plan mayor. A veces nuestros planes no salen como esperábamos y eso puede ser frustrante. Pero, ¿y si Dios tiene algo mejor? Muchas veces, lo que parece un fracaso es simplemente Dios redirigiéndonos a algo que no habíamos considerado. Con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que cada puerta cerrada nos llevó al lugar correcto. Tal vez hoy no entiendas por qué estás esperando, por qué las cosas no han sucedido aún, pero confía en esto: Dios está obrando en un plan mayor. No se ha olvidado de ti, no te ha dejado atrás. Está orquestando algo hermoso y cuando llegue el momento lo verás con claridad. Querido amigo, vivir con esperanza en Dios es más que una actitud, es una decisión diaria. Decide confiar en su tiempo, decide ver la espera como una oportunidad para crecer. Rodéate de personas que te fortalezcan en la fe. Aprende a agradecer cada bendición, por pequeña que parezca, y sobre todo, mantén tu confianza en el Señor, porque Él es fiel. Él cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. A lo largo de nuestro caminar en la fe, enfrentamos momentos de espera, tiempos en los que no entendemos el propósito de Dios y en los que podríamos sentirnos tentados a perder la esperanza. Pero recordemos esto: el Señor nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Y para ayudarnos a confiar en Él con más seguridad, quiero compartir con ustedes algunos testimonios que nos muestran el poder de la paciencia y la fidelidad a Dios en medio de la prueba. La historia de José, de los sueños a la realidad. Volvamos por un momento a la historia de José en la Biblia. Cuando era joven, Dios le dio sueños proféticos que indicaban que un día ocuparía una posición de gran autoridad. Sin embargo, en lugar de ver esos sueños cumplirse de inmediato, José se encontró en un camino lleno de pruebas que hubieran hecho dudar a cualquiera. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Luego, tras ser acusado falsamente, fue encarcelado injustamente. Años de sufrimiento y de espera en condiciones difíciles. Pero ¿qué hizo José? Se mantuvo fiel, siguió confiando en Dios. Y después de todo ese tiempo de incertidumbre, el Señor lo exaltó. José llegó a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. Y a través de él, Dios salvó no solo a su familia, sino a toda una nación en tiempos de hambruna. ¿Qué nos enseña esta historia? Que aunque parezca que Dios está en silencio, Él está obrando. Que aunque la prueba sea larga, si seguimos confiando, el Señor cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. El viaje de Nelson Mandela, de prisionero a presidente. Avancemos en la historia y veamos otro ejemplo poderoso de perseverancia en la espera. Pensemos en Nelson Mandela, un hombre que luchó contra la injusticia y sufrió 27 años de prisión por defender la igualdad en Sudáfrica. Imaginen lo que es pasar casi 3 décadas encerrado, privado de la libertad, sin saber si algún día vería la justicia por la que tanto había luchado. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos perdido la esperanza? ¿Cuántos habríamos renunciado? Pero Mandela no se rindió. A pesar de la larga espera, mantuvo firme su visión de un país libre
de discriminación. Y cuando finalmente salió de la prisión, no solo vio el fin del apartheid, sino que se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, desempeñando un papel clave en la reconciliación de su pueblo. ¿Qué podemos aprender de su historia? Que Dios muchas veces usa el sufrimiento y la espera para moldearnos y prepararnos para tareas mucho más grandes de lo que imaginamos. No siempre entendemos el proceso, pero si confiamos en el Señor, Él nos llevará a donde debemos estar. El testimonio de J.K. Rowling, de la adversidad al éxito. Ahora veamos otro testimonio de perseverancia. Antes de que su primer libro fuera publicado, J.K. Rowling vivió años de dificultades. Pasó por un divorcio doloroso. Se encontró criando sola a su hija, viviendo con lo mínimo y enfrentando rechazo tras rechazo de las editoriales. Imaginen cómo se sintió al recibir carta tras carta diciéndole que su trabajo no tenía futuro. Muchos se habrían rendido, muchos habrían abandonado el sueño, pero ella no lo hizo. Creyó en lo que había escrito, persistió y finalmente una pequeña editorial decidió darle una oportunidad. Hoy en día su serie de libros es un fenómeno global. Ha vendido cientos de millones de copias y ha impactado a generaciones enteras. ¿Qué nos enseña su historia? Que los rechazos y fracasos no son el final del camino. Que Dios puede usar incluso nuestros momentos más difíciles para prepararnos para cosas mayores, y que si perseveramos, Él nos abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. El caso de Thomas Edison, de fracasos a inventos innovadores. Por último, recordemos la historia de Thomas Edison. Se dice que intentó miles de veces encontrar el filamento adecuado para la bombilla eléctrica antes de lograrlo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos abandonado después de los primeros fracasos? Pero Edison no veía los errores como derrotas. Al contrario, cada intento fallido lo acercaba más a la solución. Y cuando finalmente logró su objetivo, la luz eléctrica cambió el mundo para siempre. Una de sus frases más famosas resume bien su actitud: no he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. ¿Qué lección podemos extraer de esto? Que en la vida cristiana, como en la vida misma, la perseverancia es clave. No debemos desanimarnos cuando enfrentamos obstáculos. Si seguimos adelante con fe, Dios nos mostrará el camino. Hermanos, cada una de estas historias nos recuerda que la espera no es en vano, que Dios está trabajando incluso cuando no podemos verlo, y que si confiamos en Él con todo nuestro corazón, su plan se cumplirá en nuestra vida en el momento perfecto. Sigamos adelante con fe, porque nuestro Dios es fiel. Esta visión le permitió proseguir con determinación hasta que finalmente alcanzó el éxito. Edison nos demuestra que los fracasos y los periodos de espera pueden convertirse en lecciones valiosas que nos acercan cada vez más a nuestras metas. Con frecuencia, lo que se percibe como un retraso es en realidad un paso indispensable en nuestro camino hacia el logro. El relato de una madre esperando la adopción, fe y resiliencia. Finalmente, compartamos un testimonio conmovedor que oí hace algún tiempo. Una madre relató su experiencia durante la espera por la adopción de su hija. El proceso de adopción fue prolongado, lleno de trámites, incertidumbre y demoras. Hubo momentos en los que la familia se preguntaba si alguna vez podrían abrazar a su hija. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, esta madre mantuvo la convicción de que Dios tenía el control. Ella y su familia oraron y aguardaron con paciencia. Finalmente, recibieron la llamada que tanto
habían esperado. La niña que adoptaron se integró de manera perfecta en su familia y la madre comprendió que el tiempo invertido en la espera era necesario para que todo se dispusiera de forma correcta. Este testimonio nos enseña que, en ocasiones, lo que es verdaderamente importante en la vida no se produce de inmediato, pero la espera puede guiarnos hacia las bendiciones más hermosas y significativas. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos ejemplos y testimonios? 1. La espera puede formar parte del plan. Las historias de José, Mandela, Rowling, Edison y la madre que esperaba la adopción nos demuestran que los periodos de espera, por largos y difíciles que sean, suelen ser parte integral del plan mayor que Dios tiene para nosotros. 2. La perseverancia y la fe son esenciales. Todas estas personas mantuvieron su fe y persistencia a pesar de las dificultades. Continuaron avanzando, confiando en que el tiempo de espera tenía un propósito divino. 3. Las bendiciones se manifiestan a su debido tiempo. Aunque muchas veces no podamos ver el final del túnel, al final las bendiciones se revelan de formas que superan todas nuestras expectativas. Pero esperar no significa estar inactivo. Dios no nos llama a una fe pasiva, sino a una fe expectante, activa y obediente. Es por eso que cuando el tiempo de Dios llega, debemos estar listos para comenzar todo con Él. ¿De qué sirve que llegue la oportunidad si no estamos preparados espiritualmente para recibirla? Mira a José. Cuando fue sacado de la prisión para convertirse en gobernador de Egipto, no fue un ascenso repentino. Fue el resultado de años de formación en la fidelidad, en la humildad y en la confianza en Dios. El tiempo de espera fue su entrenamiento, y lo mismo sucede contigo. Si Dios es el fundamento de tu vida, entonces cuando llegue la tormenta, no serás derribado. Cuando llegue la oportunidad, no la desperdiciaré. Pon a Dios en el centro de cada decisión, de cada proyecto, de cada sueño, porque si Dios está en el principio, Él también será tu final glorioso. La Biblia nos enseña que al centrar nuestras vidas en Dios, todo lo demás se acomoda. Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto quiere decir que al poner a Dios al frente, Él se encarga de suplir todas las necesidades para que nuestros proyectos prosperen. Empezar un proyecto con Dios no solo aumenta las posibilidades de éxito en términos terrenales, sino que le confiere un significado mayor. Te conecta con algo que trasciende lo cotidiano. Te une al plan eterno que Dios tiene reservado para ti. No se trata simplemente de lograr éxitos, sino de cumplir el propósito para el cual fuiste creado. En la siguiente sección veremos cómo puedes comenzar cada proyecto con la guía de Dios. ¿Qué significa esto tanto en la práctica como en el ámbito espiritual? Y compartiremos ejemplos bíblicos que evidencian el poder de poner a Dios en primer lugar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy podría marcar el inicio de un cambio profundo en tu vida y en todos esos proyectos que anhelas ver realizados. Parte 1. El fundamento de todo proyecto: la dependencia en Dios. Hemos comprendido ya la importancia de iniciar cada proyecto con Dios, pero ¿cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? El primer paso para comenzar cualquier iniciativa con Dios es reconocer que dependemos completamente de Él. Y al decir completamente, me refiero a una dependencia absoluta, dejando de confiar solamente en nuestras propias habilidades, conocimientos o recursos, y reconociendo que es Dios quien dirige y provee en cada etapa del camino. Con frecuencia, el mayor obstáculo que se interpone es nuestro propio orgullo.
ese anhelo de demostrar que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, de ser autosuficientes. Sin embargo, la verdad es esta: si deseamos que nuestros proyectos tengan un impacto duradero y significativo, debemos dejar de lado ese orgullo y admitir nuestra necesidad de Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios no significa que debamos evadir nuestro esfuerzo. Claro que es necesario trabajar, planificar y dedicarte con empeño, pero hazlo con la convicción de que al final del día es Dios quien abre puertas, quien concede el crecimiento y bendice cada esfuerzo. Piensa en el ejemplo de Nehemías, un hombre encargado de reconstruir los muros de Jerusalén. Él no solo se dedicó a planificar y trabajar arduamente, sino que oraba de manera constante, buscando la dirección divina en cada paso. Nehemías comprendió que el éxito de su misión no dependía únicamente de su labor, sino de la mano de Dios guiándolo. Cuando emprendemos un proyecto en compañía de Dios, estamos sintonizando con su voluntad. En ocasiones, ello implica que nuestros planes sufran modificaciones, pues aquello que creíamos ser lo óptimo puede no estar en sintonía con lo que Dios reconoce como lo mejor para nosotros. Y es precisamente en ese momento que la dependencia se vuelve vital. Confiar en Dios significa estar dispuestos a ajustar nuestros proyectos a su designio, aun cuando no comprendamos por completo las razones detrás de ello. Esta dependencia nos libera del temor al fracaso. Si tenemos la certeza de que Dios reina en nuestras vidas, avanzamos con firmeza, incluso cuando la incertidumbre nos rodea. Porque si Dios está a nuestro lado, ¿quién podría estar en nuestra contra? Esto nos infunde una seguridad interna, una paz que supera cualquier circunstancia, permitiéndonos caminar con fe y la convicción de que, al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomodará a su debido tiempo. Antes de lanzarte a tu próximo proyecto, detente un momento y reflexiona: ¿estoy verdaderamente dependiendo de Dios o confío más en mis propias capacidades? Si tu respuesta es la segunda, es el momento ideal para reorientar tu perspectiva y entregar cada aspecto a las manos de Dios. En la próxima sección profundizaremos en cómo reconocer la voluntad de Dios para tus proyectos, porque no se trata únicamente de comenzar con Él, sino de asegurarte de que tu vida entera esté en armonía con su propósito. Parte 2. Buscar y reconocer la voluntad de Dios. Ahora que hemos resaltado la importancia de apoyarnos en Dios, el siguiente paso consiste en confirmar que estamos en línea con su voluntad. Seamos sinceros: ¿de qué sirve iniciar un proyecto en comunión con Dios si no estamos siguiendo el camino correcto? Esto es fundamental. No basta con pedirle a Dios que bendiga nuestras decisiones ya tomadas, sino que debemos buscar su dirección antes de tomar cualquier determinación relevante. Buscar la voluntad de Dios es un proceso activo que demanda una intención genuina. No podemos dar por sentado que nuestros deseos son automáticamente lo que Dios anhela para nosotros. Por ello, la oración y la meditación en su palabra se convierten en herramientas imprescindibles. En ocasiones, creemos que la voluntad divina es un enigma indescifrable, pero la realidad es que Dios desea manifestarnos su plan. Él no nos deja en la oscuridad. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿cómo discernir la voluntad de Dios
para nuestros proyectos? En primer lugar, es necesario dedicar tiempo a la oración, no solo para hablar, sino para escuchar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces estamos tan enfocados en solicitar a Dios lo que anhelamos, que olvidamos pausar y atender lo que Él quiere comunicar. Dios se expresa de múltiples maneras, a través de su palabra, mediante circunstancias y a través de la paz que inunda nuestro corazón cuando estamos en el camino correcto. En segundo lugar, es crucial evaluar nuestros planes a la luz de la Biblia. Si un proyecto se opone a los principios bíblicos, entonces no forma parte de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Dios jamás nos conducirá a realizar algo que contradiga sus enseñanzas. Aunque esto pueda parecer evidente, en ocasiones dejamos que las emociones o deseos personales nublen nuestro juicio, justificando decisiones que no se alinean con lo que Dios enseña. Otro aspecto importante es buscar consejos sabios. Proverbios capítulo 15, verso 22 nos recuerda que los planes fracasan por falta de consejo, pero se realizan con la multitud de consejeros. Dios nos ha dotado de la bendición de contar con una comunidad cristiana que nos respalda y orienta. Conversa con personas de fe, con aquellos que te conocen bien y comparten los valores de Dios. Ellos pueden brindarte perspectivas que quizás no habías considerado y ayudarte a discernir si un proyecto está realmente alineado con la voluntad divina. Por último, debemos prestar atención a la paz interior que Dios concede cuando actuamos conforme a su voluntad. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Al tomar decisiones en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, experimentamos una paz que trasciende toda lógica o circunstancia. Si sientes inquietud o inseguridad respecto a un proyecto, considéralo como una señal para detenerte y volver a buscar la dirección de Dios. Recuerda, no hay prisa cuando se trata de seguir la voluntad divina. A menudo la espera forma parte de su plan, enseñándonos paciencia, confianza y dependencia. En lugar de apresurarnos para cumplir nuestros propios plazos, debemos estar dispuestos a movernos al compás de Dios, porque su tiempo es perfecto. En la próxima parte abordaremos la relevancia de la fe y la obediencia una vez que hayamos discernido la voluntad de Dios para nuestros proyectos. Porque como veremos, conocer su voluntad es tan solo el inicio. Lo verdaderamente transformador es actuar conforme a esa fe, con convicción y sumisión, aun cuando el camino no se muestre claramente. Parte 3. La fe y la obediencia. Los cimientos para llevar a cabo los proyectos con Dios. Ahora que hemos conversado sobre la importancia de buscar y reconocer la voluntad del Señor, es el momento de avanzar al siguiente nivel, que es la fe y la obediencia. Porque una vez que has discernido lo que Dios desea para ti, el verdadero reto consiste en dar el paso de actuar según esa dirección. Y es en este punto donde muchos vacilan, ya que la fe y la obediencia no siempre se presentan de manera sencilla. Pero permíteme decirte algo: son absolutamente imprescindibles. Comencemos con la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos recuerda que la fe es la seguridad de lo que se espera, la firme convicción de lo que no se ve. Dicho de otro modo, la fe es depositar tu confianza en lo que Dios te ha revelado, aun cuando el desenlace final aún no sea visible. Y esto es fundamental porque en muchas ocasiones el Señor nos invita a dar pasos de fe en terrenos inciertos. Te requiere que confíes en Él, incluso cuando no dispones de todos los detalles o cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa que Él te ha otorgado.
Recuerda a Abraham. Dios le encomendó dejar su tierra, su familia, todo lo conocido, para dirigirse a un lugar que él mismo le señalaría. Abraham no contaba con un mapa, ni sabía exactamente a dónde se dirigía, pero confió en el Señor y obedeció. Y fue esa fe la que lo transformó en el padre de muchas naciones. ¿Puedes imaginar qué habría sucedido si Abraham hubiera decidido quedarse en su zona de confort? Muchas veces, el mayor obstáculo entre nosotros y el propósito divino es el temor a lo desconocido. Sin embargo, cuando actúas con fe, permites que Dios obre de manera extraordinaria a través de ti. La obediencia, por su parte, es la acción que sigue a la fe. Es decir, es una cosa creer que el Señor te está llamando a realizar algo, y es muy diferente tomar la decisión de hacerlo. La obediencia requiere humildad y la disposición de seguir al Señor, aun cuando su dirección no encaje con nuestra lógica humana. Piensa en Noé, quien construyó un arca en una época en la que no se veía ni rastro de lluvia. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Y esa obediencia fue la que salvó a su familia y a la humanidad. En ocasiones, la obediencia te llevará a realizar actos que otros no comprenden o que pueden parecer absurdos desde una perspectiva humana. Pero cuando tienes la certeza de que estás siguiendo la voluntad de Dios, puedes avanzar con seguridad, porque la obediencia no es únicamente un acto de disciplina, sino también una muestra de amor y de confianza en aquel que te ha llamado. Es vital recordar que la fe y la obediencia van juntas. No puedes tener una sin la otra. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago capítulo 2, verso 26. Y la obediencia sin fe se reduce a un mero conformismo. Pero cuando unes ambas, creas una combinación poderosa que te permite ver la mano del Señor moviéndose en tus proyectos de maneras que jamás hubieras imaginado. Un punto esencial aquí es que la obediencia a veces implica esperar. Sí, lo has leído bien. No siempre se trata de actuar de inmediato. Hay ocasiones en que Dios te pedirá que aguardes, que te prepares, que crezcas antes de dar el siguiente paso. Y eso también requiere fe, porque confiar en el tiempo del Señor puede ser una de las pruebas más difíciles de todas. Entonces, ¿cómo se refleja esto en la práctica? Después de haber orado, buscado su voluntad y discernido la dirección del Señor, el paso siguiente es moverte con fe y obediencia. No importa cuán incierto parezca el sendero, sigue avanzando con la convicción de que el Señor está contigo, porque cuando actúas con fe, Dios honra esa fe. Y cuando obedeces, aún sin comprender plenamente, le estás diciendo al Señor que confías en su plan más que en tu propio entendimiento. Parte 4. Perseverancia y paciencia, manteniendo el rumbo en los proyectos de Dios. Hasta ahora hemos conversado sobre depender del Señor, buscar su voluntad y caminar en fe y obediencia. Pero hay algo más que es crucial para ver florecer nuestros proyectos cuando los emprendemos con el Señor: la perseverancia y la paciencia. Porque seamos sinceros, no todo proyecto da frutos al instante. A veces, la vida nos muestra que algunas cosas requieren su tiempo. Y en ese proceso es fácil sentir desánimo o perder la esperanza. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la determinación y la paciencia se vuelven fundamentales. Primero, consideremos la perseverancia. Perseverar significa mantenernos firmes en nuestros esfuerzos, aun cuando nos enfrentamos a obstáculos, fracasos o retrasos. Y cuando te embarcas en un proyecto con Dios, debes saber que vas a encontrar pruebas en el camino. El enemigo no permanecerá inactivo mientras avanzas en algo que tiene el potencial de glorificar a Dios y bendecir a otros. Es en esos momentos cuando la perseverancia se torna
esencial. Santiago capítulo 1 verso 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dicho de otro modo, las dificultades que enfrentamos en el camino no son inútiles. Están destinadas a fortalecernos, a perfeccionarnos y a garantizar que cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Además, perseverar no solo significa seguir adelante a pesar de las adversidades. Es una manifestación activa de fe. Cada vez que decides no rendirte, estás declarando a Dios que confías en que lo que Él ha comenzado en ti se llevará a cabo. Filipenses capítulo 1 verso 6 nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto implica que si Dios te ha dirigido para iniciar un proyecto, Él te brindará la fortaleza necesaria para completarlo, siempre y cuando te mantengas firme en tu compromiso de continuar. Ahora bien, pasemos a la paciencia. La paciencia es la disposición de esperar en Dios, confiando en que su tiempo es perfecto. Y esto, amigo mío, puede ser uno de los mayores retos, pues vivimos en una época que exige resultados inmediatos, donde anhelamos ver frutos de forma instantánea. No obstante, los planes de Dios no siempre se ajustan a nuestro reloj. Hay ocasiones en las que, incluso habiendo actuado correctamente, orado, trabajado en fe y obedecido, parece que nada sucede. En esos instantes, la paciencia se convierte en la clave. Observa la historia de José en el Antiguo Testamento. Dios le reveló un sueño acerca de su futuro, pero ese sueño no se materializó de inmediato. De hecho, José pasó por años llenos de pruebas, traiciones y dificultades antes de ver cumplida la promesa de Dios. Si José hubiera perdido la paciencia, si se hubiera rendido en la prisión o en la casa de Potifar, jamás habría alcanzado la posición de gobernador de Egipto y salvado a su familia. Durante esos años de espera, Dios trabajó en su carácter, preparándolo para el liderazgo que tenía destinado para él. La paciencia no consiste en esperar de manera pasiva, es esperar activamente, con una expectativa llena de fe, sabiendo que Dios está obrando, aunque no lo percibamos de inmediato. Es confiar en que su tiempo es perfecto y que cuando llegue el momento, Él abrirá las puertas adecuadas. Isaías capítulo 40 verso 31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa está destinada a aquellos que deciden esperar en Dios, confiando en que al final su plan será más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Por ello, mientras avanzas en tus proyectos con Dios, recuerda: persevera, incluso cuando el camino se torne difícil, y sé paciente, aun cuando las respuestas parezcan tardar. Porque al unir la perseverancia con la paciencia, te estás preparando para ver las bendiciones que Dios ha prometido. Parte 5. La gratitud y la alabanza. El combustible para el viaje. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de depender de Dios, de la fe, la obediencia, la perseverancia y la paciencia. Sin embargo, hay un elemento que a menudo dejamos de lado cuando estamos inmersos en nuestros proyectos: la gratitud y la alabanza. Y permíteme decirte que estos dos aspectos pueden transformar completamente la forma en que vives el proceso de llevar a cabo tus proyectos con Dios. Es fácil expresar gratitud y alabar a Dios cuando todo marcha bien, ¿verdad? Cuando los planes se concretan, las puertas se abren y los frutos comienzan a manifestarse.
Pero la verdadera prueba de nuestra gratitud y alabanza se revela cuando las cosas no resultan como esperábamos, cuando el progreso parece detenerse o cuando las dificultades se acumulan. Y es justamente en esos momentos cuando la gratitud y la alabanza muestran su mayor poder. Primero, consideremos el valor de la gratitud. La gratitud no se reduce a un mero sentimiento, sino que es una decisión que tomamos. Es optar por centrar nuestra atención en las obras que Dios ya ha realizado y en las que sigue obrando, en lugar de angustiarse por lo que aún no se ha cumplido. Colosenses capítulo 3, verso 15, nos invita a ser agradecidos y a dejar que la paz de Dios reine en nuestros corazones, a la cual también fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud transforma nuestra forma de ver las cosas, nos libera de una mentalidad de carencia y nos sumerge en una visión de abundancia. Esto nos recuerda que, aún sin ver el resultado final, la fidelidad de Dios en el pasado nos asegura que su lealtad no cambiará. Sin embargo, no basta con expresar agradecimiento solamente en los tiempos de bonanza, sino que también debemos dar gracias a Dios en medio de la incertidumbre. Tal como lo hicieron Pablo y Silas en la cárcel, cantando himnos al Señor, a pesar de haber sido maltratados y encarcelados injustamente. Su gratitud y alabanza no se vieron influenciadas por sus circunstancias, sino por su firme confianza en Dios. Y conocemos el desenlace de esa historia. Un terremoto abrió las puertas de la prisión, y no solo fueron liberados, sino que el carcelero y su familia también llegaron a la fe. ¿Observas el poder de la gratitud y la alabanza aún en los momentos más oscuros? La alabanza, por su parte, va más allá de cantar o pronunciar palabras bonitas acerca de Dios. Es un acto de fe, una declaración de la bondad y la grandeza del Señor, incluso antes de que se manifiesten las respuestas a nuestras oraciones. Al alabar, nos trasladamos a un lugar lleno de esperanza y expectativa. Salmos capítulo 22, verso 3, nos recuerda que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Al decidir alabar a Dios, se crea un ambiente en el que su presencia puede moverse libremente y su poder desplegarse. Imagina que te encuentras en medio de un proyecto complicado. Quizás has orado, actuado con fe y obedecido, pero las cosas no avanzan como esperabas. Es en ese preciso instante cuando tienes dos alternativas: concentrarte en lo que no está funcionando o elevar tus ojos y alabar a Dios por lo que Él está haciendo en secreto, aunque aún no se manifieste ante ti. La alabanza te eleva por encima de las circunstancias y te permite ver la realidad desde la perspectiva divina. Y cuando tu corazón se llena de gratitud y alabanza, se hace más sencillo perseverar y mantener la paciencia, porque sabes que Dios es fiel y que su tiempo es perfecto. La gratitud y la alabanza actúan también como un recordatorio constante de que no estamos solos en este camino. Nos ayudan a mantener una conexión continua con Dios, a reconocer su mano en cada detalle y a confiar en que, sin importar lo que ocurra, Él tiene el control. Además, estas actitudes transforman nuestra manera de enfrentar la vida, permitiéndonos ver los desafíos no como barreras insuperables, sino como oportunidades para que Dios demuestre su poder y su fidelidad en nuestras vidas. Por eso, mientras avanzas en tus proyectos, recuerda hacer de la gratitud y la alabanza un pilar fundamental de tu proceso. Da gracias a Dios por cada pequeño progreso, por cada puerta que se abre e incluso por aquellas que se cierran. Alábalo no solo por lo que ha realizado, sino también por lo que está por hacer. Porque al decidir vivir en gratitud y alabanza, te posicionas para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Parte 6.
el poder de la comunidad. No camines solo. Hasta ahora hemos conversado sobre aspectos esenciales como la dependencia en Dios, la fe, la obediencia, la perseverancia, la paciencia, la gratitud y la alabanza. Todos estos elementos son fundamentales, pero hay algo adicional que a veces pasamos por alto: la comunidad. Frecuentemente pensamos que nuestros proyectos son solo un asunto entre Dios y nosotros, pero la realidad es que Dios nunca nos diseñó para andar en solitario. Nos formó para ser parte de una comunidad, para apoyarnos mutuamente, para animarnos y en muchas ocasiones para ayudarnos a realizar esos planes que Él ha sembrado en nuestros corazones. Proverbios capítulo 27, verso 17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este pasaje nos recuerda que necesitamos de la compañía de otros para crecer, para afinar nuestros pensamientos y para fortalecer nuestra fe. Cuando inicias un proyecto junto a Dios, una de las acciones más significativas es rodearte de personas que compartan tu creencia, que comprendan tu visión y que estén dispuestas a acompañarte en cada paso del camino. Considera a Moisés. Aunque fue un líder formidable, no lo hizo todo solo. Contó con Aarón, Hur, Josué y muchos otros a su lado. Incluso en una de las batallas más trascendentales, cuando Moisés extendía sus manos para que Israel triunfara, fueron Aarón y Hur quienes sostuvieron sus brazos cuando se fatigó. Esa imagen es poderosa, pues nos enseña que hasta los más fuertes requieren apoyo. Pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de prudencia. Mientras trabajas en un proyecto, es fácil caer en la tentación de querer hacerlo todo por ti mismo, pensando que será más rápido o sencillo. Pero Dios no nos ha llamado a ser solitarios, nos ha convocado a ser miembros de un cuerpo. Cada integrante de ese cuerpo cumple una función. Al invitar a otros a formar parte de lo que emprendes, no solo obtienes ayuda práctica, sino que también abres la puerta a nuevas ideas, perspectivas y bendiciones que quizás no hubieras imaginado. Además, vivir en comunidad te brinda un sostén tanto emocional como espiritual. Hay días en que todo parece salir mal, en los que la duda y el agotamiento pueden hacerte tambalear. En esos instantes, contar con alguien que ore por ti, que te anime y que te recuerde el motivo por el cual comenzaste, puede marcar la diferencia entre avanzar o desistir. La comunidad no solo te respalda, sino que también te reta a crecer, a ser responsable y a mantenerte firme en el llamado que Dios ha depositado en tu corazón. Otra bendición de la vida en comunidad es que te permite ser una bendición para los demás. No se trata solamente de recibir, sino de dar. Al compartir tu visión, ofreces a otros la oportunidad de ser parte de algo mayor, de aportar sus dones y talentos y de ver cómo Dios obra a través de ellos. Y eso, amigo mío, es uno de los mayores privilegios que tenemos como seguidores de Cristo: trabajar unidos para la gloria de Dios. La comunidad también nos otorga sabiduría colectiva. A veces estamos tan enfocados en nuestro propio proyecto que no percibimos aspectos que otros pueden notar. Un consejo, una palabra de aliento o incluso una advertencia oportuna pueden ser cruciales para el éxito de lo que estamos haciendo. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto destaca la importancia de buscar y valorar la opinión de aquellos que comparten tu fe y visión. Así que al avanzar con tus proyectos, no subestimes el poder de la comunidad. No se trata solo de lo que puedes alcanzar por ti mismo, sino de lo que Dios puede realizar a través de todos los que se unen a ti en esta misión. Recuerda que, aunque Dios te haya dado la visión,
El camino no tiene que ser solitario. Hoy, Dios te está llamando a confiar en su tiempo y a prepararte para empezar con Él. Si estás en un tiempo de espera, no pierdas la fe. Dios nunca llega tarde, solo nos está preparando. Y cuando el momento llegue, no camines solo, camina con Dios. No te apresures a actuar sin su dirección. No permitas que la desesperación te haga tomar decisiones que te alejen de su voluntad. En lugar de ello, espera con fe, confía con paciencia y actúa con obediencia. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esperemos en el Señor con gozo, y cuando su tiempo llegue, avancemos con la seguridad de que Él va delante de nosotros. Porque si Dios es el arquitecto de tu vida, lo que Él construya jamás se derrumbará. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien más y suscríbete para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente video. Shalom.